Qué emoción, hace años que no venía. Muy bien. No, la verdad, hermanos, qué lindo es poder estar en un nuevo Ven Fuego Santo, edición 2025. Le vamos a dar unos minutos a los que están en el fondo, que puedan ubicarse, que podamos, muy bien, ir guardando silencio para estar comenzando con el primer taller, con la primera plenaria que nos corresponde a nosotros, que es acerca de salud integral. Un tema muy importante. Hugo, ¿nos vas a sacar una foto? Un tema que es tan importante que voy a dejar que mi esposa comience y yo preparo las diapositivas. Antes de comenzar, amado Dios, te damos gracias por permitirnos compartir este taller. Pedimos que tu palabra hable a nuestros corazones, que tú nos dirijas, Señor, en esta área tan importante de las relaciones. Queremos no solo escuchar, Señor, esta enseñanza, lo que tú quieres hablar, sino también queremos recibirla, atesorarla en nuestro corazón y poder ponerla en práctica desde hoy. Permítenos, Señor, y ayúdanos a entender y comprender tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a tratar entonces, como se estuvo mencionando, relaciones saludables. Y hay 3 apóstoles que supieron entender la importancia, el éxito en la vida cristiana está en lograr un solo objetivo. Y ese objetivo es ser más como Jesús. Por eso el apóstol Juan escribe en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. También el apóstol Pedro, con el mismo sentir, el mismo pensar, escribe en 1 Pedro 2:21, porque para este propósito fuiste llamado. Cristo nos dejó su ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y el apóstol Pablo le dice a los Filipenses 2:5 que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Desde el día 1 en que Cristo vino a la tierra, nos dejó un modelo a seguir en cuanto a sus relaciones. Al nacer en un hogar judío, Jesús me habla de la importancia que le da a la familia. Como Dios, Él no vino con toda su gloria a sentarse en un trono y a gobernar en el trono de Israel como rey, como militar. Como Dios, Él decidió nacer en una familia. Siendo Dios, Él decidió nacer en un hogar. Fue como bebé dependiente de su madre. Como niño, Él creció siendo obediente y sujeto a sus padres. Es más, desde que el último día, desde el momento en que Cristo ascendió a los cielos, la familia lo acompañó. Como Dios, Él pudo haber exigido ser hijo único en la tierra. Sin embargo, Él supo tener hermanos y hermanas, que más adelante María y José los tuvieron. Entonces, Jesús me enseña la prioridad que le da a la familia. Y ese debe ser también nuestro sentir. En cuanto a las relaciones en la comunidad, nos deja un claro ejemplo de importancia. Como líder, cuando comenzó su ministerio, Él no lo hizo solo. Él escogió a 12 discípulos, pero más allá de ser discípulos, fueron sus amigos, donde los capacitó, les enseñó a tener fe, los ungió y depositó su confianza en ellos para enviarlos y hacer obras mayores que las de Él. Antes de su muerte, Jesús hace una oración importante y dice, hablando de los apóstoles y de la iglesia, que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y en cuanto a las multitudes, me enseñó la importancia que le daba al servicio al prójimo. Sirvió en todo momento con compasión, con misericordia.
Sirvió al prójimo hasta el punto de ponerse en el lugar de esclavo y lavar los pies de sus invitados. En la clave del éxito que Jesús tuvo en sus relaciones fue la humildad. Y años más tarde, el apóstol Pablo va a entender el concepto de humildad y va a decir: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. ¿Cómo se logra eso, Martín? ¡Qué buena pregunta! Qué buena pregunta. Y siguiendo un poco con el ejemplo de Cristo, que ya me das pie para hacerlo, quiero decirle, hermanos, que acá tenemos las presentaciones. Lamento que algunas letras, algunas palabras hayan quedado un poco chicas. No sé si se alcancen a leer, pero sé que los apuntes tienen espacio para ir rellenando, para ir agregando. Quiero seguir un poco con el ejemplo que hablaba mi esposa acerca de Cristo y sus relaciones. Antes de responder cómo lograr tener buenas relaciones, entender que Jesús supo tener, como bien ella mencionaba, relaciones en donde estuvo sujeto a sus padres en la adolescencia, donde fue líder, donde fue uno igual a sus pares. El Señor también supo tener dos tipos de relaciones, de las buenas y de las malas. Con los que lo seguían, con los que creían en Él, tuvo buenas relaciones. ¿Pero usted cree que Cristo tuvo malas relaciones con alguien? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tuvo o no tuvo un mal vínculo? Cuando hablamos de una mala relación, hablamos de un mal vínculo. Y Él tuvo gente que fue opositora a Él, gente que no creían, que trataban de buscarle el error, que trataban de condenarlo. O sea, Cristo supo tener de los buenos vínculos y de los malos vínculos. Y la sabiduría está en aprender nosotros también a saber manejar los buenos y los malos vínculos, las buenas y las malas relaciones. Porque todo lo que estamos acá, estamos en esa dualidad. Tenemos buenos vínculos, buenas relaciones, nuestra familia, seres queridos, pero también tenemos relaciones complicadas. Amén. Mire, la Biblia es en su narrativa trata de relaciones, desde el principio hasta el fin. La relación de Dios con la gente, con el ser humano, pero también las relaciones entre las personas. Y en la Biblia encontramos todo tipo de relaciones, de las buenas y de las malas. La Biblia es un libro que no trata de ocultar el error humano, no trata de maquillar. Y hay buenos ejemplos y hay malos ejemplos. Y en la Biblia encontramos, según las relaciones que nosotros estemos afrontando o en las que necesitemos modelar, cambiar, vamos a encontrar en las Escrituras un ejemplo. Encontramos relaciones de padres, entre cónyuges, entre amigos, aún entre enemigos. Entonces la Biblia es la narrativa de las relaciones interpersonales. Y en esa narrativa Dios nos deja un principio, que es el principio rector de su naturaleza. Como las relaciones, Dios es un Dios relacional. Dios es un Dios que instituyó las relaciones, instituyó la familia, como mi esposa hablaba. Él fue el que creó al primer hombre, a la primera mujer, los bendijo, le dijo, multiplíquense. Pero en esa naturaleza de ese Dios relacional, el principal factor que mueve o que debe mover nuestras relaciones es el amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Es su naturaleza. Es su esencia, es su carácter, no es algo que Él tiene, es algo que Él es. Y la misma Biblia nos indica a nosotros que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, en aquellos que hemos creído en Cristo, que creemos en Dios, que le seguimos. De tal manera que tenemos o podemos tener nosotros y desarrollar en nosotros el mismo factor o el mismo principio, la misma esencia que ha de mover nuestras relaciones, el amor. Ningún verdadero creyente puede decir que no puede amar, porque el amor de Dios es algo que es otorgado sobre nosotros. Distinto es que sepamos manejar el amor, que sepamos dispensarlo, que sepamos administrarlo, pero el amor es aquello que tiene que regir nuestras relaciones,
Principalmente, ¿y cómo es el amor de Dios? El amor para el mundo es un sentimiento, el amor para el mundo es una pasión, es un fuego, es un deseo, es un enamoramiento, es algo a veces hasta demasiado liviano. Pero en el concepto de Dios, el amor, según 1 de Corintios capítulo 13, dice, el amor según Dios es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no se jacta, no es arrogante, no es grosero, no se sale con la suya, no se irrita ni guarda rencor. No se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. De modo que la manera de nosotros poder tener buenos vínculos y buenas relaciones tiene que ser a través del prisma del amor. Tanto para las buenas relaciones como para las malas. Ahora, ahí es donde va el amén. Para las buenas relaciones necesito amor. Y para las malas también. Entonces, le dije que la Biblia es una narrativa de relaciones, de modelos de relaciones. Y encontramos en ese prisma bíblico, de esos 66 libros, todo tipo de relaciones. Y no importa qué tipo de relaciones nosotros busquemos mejorar, ya sea con un amigo, un padre, un hermano, un miembro de la iglesia, entre un cónyuge, compañero de trabajo. La Biblia proporciona principios que se puede aplicar a todas las relaciones. Y en ese conjunto de la narrativa nos deja algunos modelos de relaciones a los cuales hoy nosotros queremos presentar especial atención. Y el primero de ellos son modelos de relaciones que nosotros elegimos cuál vamos a seguir. Y el primero de ellos es la relación dominante o la relación influyente. Saben que nosotros fuimos llamados a ser gobernados por la paz. Eso lo dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:15, que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Pero hay obras que yo puedo hacer que provienen de la vieja naturaleza que destruyen esa paz en las relaciones. O hay obras que yo puedo hacer que provienen del reino de Dios que traen paz en las relaciones. Entonces, como bien mencionaba Martín, lo primero que vamos a ver es la actitud vieja de nosotros que puede surgir, quiere surgir, y es la que trae ruina en las relaciones. Lo primero es ser dominante. Y quiero que pensemos mientras hablamos como madre, como padre, como un líder, como un empleado, como un jefe, como una suegra, como una nuera o como un amigo. Quiero que pensemos en todos los ámbitos de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. El ser dominante es la persona que quiere tener el control en todas sus relaciones e imponer siempre su voluntad. La persona dominante quiere tener siempre la razón y no toma en cuenta la opinión del otro. Tiene dificultad para trabajar en equipo porque no sabe o no quiere compartir ese control. La persona dominante suele ejercer la manipulación en palabras, en consejos astutos. Muchas veces usa la victimización, muchas veces se siente ofendida o usa también el enojo. Quiero decirte que si eres un ser dominante, Dios no lo aprueba. Filipenses 2, del 3 al 4 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, no buscando sus propios intereses, dice Pablo, sino los intereses de los demás. Pero quiero hablarte a ti, que quizás en tus relaciones tú puedes tener una persona que es dominante. Lo primero que quiero decirte es que practica mucho la humildad y la paciencia. Pero también aprende a usar el discernimiento de espíritu para discernir a esta persona que está ejerciendo dominio sobre ti. Y sobre todo, aprende a poner límites. Vamos a ver la otra parte.
lo contrario a ser dominante. Es esa actitud nuestra que va a traer paz en las relaciones y es el ser influyente. Influir para el bien de la persona, ser de ejemplo a seguir, ser de inspiración, contagiar a otros a cumplir el propósito de Dios. Un ejemplo vemos en Moisés. Moisés fue una persona que influyó en el pueblo de Israel para que salieran de la esclavitud de Egipto. Los motivó a creer en el poder de Dios. Los inspiró, los motivó a tener valor y luchar por su libertad. También vimos el ejemplo de Jesús con sus discípulos, con sus seguidores. Les enseñó a tener fe. Los motivó a predicar el reino de Dios y a hacer obras mayores que Él. Vamos a ver, para terminar esta parte, ejemplos de personas que son dominantes y personas que son influyentes. La persona dominante impone sus ideas sin dejar que el otro opine. Pero el que es influyente guía con amor y no con imposición. La persona dominante manipula con culpa o presión emocional, pero el influyente aconseja sin forzar. El dominante no deja espacio para el error o el crecimiento ajeno, pero el que influye sabe pedir opiniones y valorarlas. Y la persona dominante desvaloriza las opiniones distintas a las suyas, pero sin embargo la persona influyente es paciente con las debilidades del otro. Tenemos que cuestionarnos, evaluarnos, examinarnos si estamos controlando o guiando o siendo de ejemplo en una relación. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Tienen los apuntes ahí, pueden ir siguiendo, tienen también algunos agregados. Levanten la mano todos los que son dominantes. ¿Cuánto queremos ser de influencia? El segundo tipo de vínculo o modelo que nosotros podemos elegir es entre la desconexión o la presencia real. Relaciones desconectadas o relaciones presentes. ¿Qué es una relación desconectada? Es donde es la relación en la que estoy presente, pero al mismo tiempo estoy ausente. Uno u otra persona. Parece una paradoja, pero es real. Es muy cierto. Gente que está físicamente en un lugar, pero que emocional, espiritual y aún mentalmente está desconectada. Está pensando en otra cosa o tiene sus prioridades y sus gustos, su inclinación o está en otro lugar. Sus deseos, sus decisiones están en otro lugar. Y esto pasa más de la cuenta, hermanos. Mucha gente que está presente, pero en su corazón está verdaderamente ausente. Muchas veces es compartir espacio sin compartir el alma, sin compartir el corazón. Algunos ejemplos cotidianos. A veces el estar en la mesa de una reunión y estar uno absorto en el celular, en las redes o en la tecnología o en la tele, ¿por qué no? Puede ser escuchar a alguien hablar, pero con la mente estar en otra conversación propia o distraído en otras cosas. No procesar lo que oigo y mucho menos ser empático. Es a veces asistir a lo que sea que uno pueda asistir, pero sin participar, quedarse al margen. No participar, no involucrarse, no compartir nada personal. ¿Qué causa muchas veces este tipo de... Lamento mucho que no se pueda leer, pero lo voy a mencionar. ¿Qué es lo que causa a veces la desconexión? Mientras que por un lado la desconexión es el estar presente, pero a la vez ausente, la presencia real es conectar con la otra persona. Conectar con el alma, conectar en la visión, en el objetivo. Dedicar tiempo para escuchar, ser empático. Y eso es reflejo de Dios. Porque dice la Biblia que Dios, Juan 1.1 dice que en el principio era Dios, el Verbo. Y el 14 dice que ese Verbo se hizo carne, se hizo empático, se conectó con la creación que iba a venir a salvar. Jesucristo hecho hombre. Entonces, tener una relación de conexión o de presencia real con la otra persona es reflejar el carácter de Dios.
¿Por qué a veces nos desconectamos? Bueno, puede ser y los voy a leer para los que están tomando apuntes si no alcanzan a ver con la vista, por las distracciones constantes de la vida. El cansancio emocional, el estrés conspira para tener vínculos conectados, la falta de interés genuino en el otro, el miedo a conectar profundamente y el dolor no resuelto que nos lleva muchas veces a cerrarnos y a levantar cercos alrededor nuestro. La Biblia en más de una ocasión dice que Jesús hizo milagros movidos por la compasión. La compasión es ser empático, es ponerse en el lugar del otro. Eso es más bien empatía, pero es una hermana de la empatía. La palabra compasión significa sufrir con, estar al lado del dolor del otro. Y eso no se logra. Mire, ¿sabe lo que es contrario a la empatía? Es una palabra que no se usa mucho y tan poco se usa que no la sé nombrar. Pero es lo que usan los médicos, sobre todo los psicólogos o psiquiatras, para no vincularse demasiado con los pacientes. Porque a veces hay tanto dolor, que emocionalmente uno queda muy absorbido. Pero en nuestras relaciones cercanas, nosotros tenemos que tener compasión. Tenemos que acompañar, llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Tenemos que tener una presencia real con el otro, principalmente con aquellos que son más cercanos a nosotros. No puedo pretender que mi esposa esté pasando por un mal momento y que a mí ni me afecte, o que yo ni me entere, o que yo esté desconectado. Si ella está mal, somos uno solo, yo voy a estar mal. Y como le dije, muchos milagros fueron movidos por la compasión. Si nosotros comenzáramos a aplicar la compasión en nuestras vidas y principalmente en nuestras relaciones, les aseguro que veríamos grandiosos y tremendos milagros de parte de Dios. Si muchas veces no vemos milagros en nuestras relaciones, es porque hemos dejado la compasión de lado. Decidamos, relaciones desconectadas o relaciones con una presencia y una compasión real. Bien, seguimos y vamos a hablar también, en muchos casos puede surgir el egoísmo versus la entrega. El egoísmo es lo que destruye las relaciones, lo que destruye la paz en las relaciones, y la entrega es lo que trae paz en ellas. Voy a hablar primero del egoísmo. Es una actitud centrada en uno mismo. La persona con egoísmo prioriza sus propios intereses y deseos por sobre los demás. Le dificulta mucho ceder o compartir logros. Tiene dificultad para comprender los deseos o necesidades del otro. La persona con egoísmo se cree superior a los demás, buscando siempre el reconocimiento o la admiración. Y no muestra un deseo genuino por el servicio al prójimo. ¿Cuál es la consecuencia del egoísmo? Son dos. La primera destruye, como mencioné, la paz en las relaciones, trae ruina. Pero la segunda, nadie sale favorecido porque aún la persona egoísta termina sola. Si eres una persona egoísta, Dios no lo aprueba. 1 Corintios 10:24 dice que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Dios no fue egoísta, sino que Él entregó a su Hijo y Jesús mismo entregó su vida por los pecadores. Entonces nosotros tampoco debemos ser esa clase de personas. Y también te quiero hablar de lo contrario, de la entrega. La entrega es una actitud que trae paz en las relaciones. Jesús vino a mostrarnos un camino diferente, el camino de la entrega. En todo lo que Él hizo, todos sus actos fueron motivados por su amor incondicional. Demostró en carne propia lo que más tarde el apóstol Pablo recalcaría en 1 Corintios 13:5. El amor no busca lo suyo propio. Jesús se entregó por amor. Y déjame decirte que la entrega mutua hace que las relaciones prosperen. Vamos a ver ejemplos de personas egoístas
y ejemplos de personas de entrega. El egoísmo es pensar siempre en tu comodidad antes que en la necesidad del otro. Sin embargo, el de entrega da su tiempo o recursos sin esperar recompensa. El egoísmo habla solo de ti sin interesarte por los demás. Sin embargo, la entrega es preocuparme por cómo está el otro antes de hablar en mí. Me ha pasado muchas veces en que siempre soy la que escucha y en toda la conversación nunca hubo ¿y vos cómo estás? Y si está el ¿vos cómo estás? Enseguida no termino de decir una palabra que enseguida sale la otra persona a hablar. El egoísmo usa a los demás para tus propios fines, pero sin embargo el de entrega apoya a alguien en sus sueños y necesidades. ¿Cómo estamos siendo? ¿Egoístas o personas de entrega? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay algún punto en el cual te sientas identificado o que sientas que tenés una relación en donde la otra parte tiene alguna de estas características? ¿Verdad que nosotros a veces somos un poquito egoístas? ¿Verdad que en alguna ocasión hemos sido o querido ser dominantes, tener siempre la razón, ganarlas todas? Si necesitaremos sanidad en nosotros, y restauración en nosotros y sanidad en nuestras relaciones. Y yo te quiero hablar ahora de un cuarto modelo, son 6. El cuarto, que es el de la relación de deshonestidad versus una relación de transparencia. Ser deshonesto es ocultar, mentir, manipular, profanar la confianza. Mientras que ser transparente es vivir con integridad y decir la verdad en amor. Dice la Biblia en Proverbios 10:9, el que anda en integridad anda confiado. No hay mejor vida, hermanos, que la vida en la luz. Vivir a la luz de la palabra y vivir a la luz de nuestra conciencia. ¿Sabe cuál es la mejor almohada para dormir en las noches? La conciencia tranquila. Una persona deshonesta no tiene su conciencia tranquila. Pero una persona transparente, una persona que no tiene nada que ocultar en un celular, en una conversación, una persona que no anda en lugares turbios y que mucho menos anda ocultando cosas, está confiada, está tranquila. Puede andar con la frente en alto, puede andar tranquilo por la vida. Es un tema muy importante el de la deshonestidad y el de la transparencia. Tanto es así que la Biblia, en 1 Juan, habla de estos dos términos como luz y tinieblas. Una vida en la deshonestidad es una vida en las tinieblas. Fíjense que cuando la Biblia habla de tinieblas, no solamente habla de un mundo, del mundo demoníaco, de Satanás, de los ángeles caídos, de los demonios. Andar en tinieblas es es no andar a la luz de la palabra de Dios, de los principios del reino. Y se puede ser un creyente y vivir en tinieblas. El remedio es siempre ir a la luz. Y esto nos toca mucho, el de la deshonestidad y la transparencia, porque pasa por el carácter de uno. Es un tema muy importante porque significa exponer la confianza, toca el tema del temor al rechazo muchas veces, y si me abro demasiado, y si me juego en este vínculo, en esta relación, y salgo mal parado. Y es algo que a muchos nos cuesta, porque muchos queremos tener a veces una fachada o una reputación o que tengan una imagen de nosotros y nos vamos construyendo o fingiendo a veces realidades o aparentando cosas que no son. ¿Por qué la deshonestidad destruye las relaciones? Porque rompe la confianza, impide la corrección y crea una versión falsa de nosotros mismos. Que no solamente muchas veces queremos proyectar a que otros lo vean, lo peor es cuando nosotros nos creemos esa propia versión falsa de nosotros por vivir en la deshonestidad. Ahora, ¿cómo yo puedo pasar de las tinieblas a la luz? ¿Cómo yo puedo pasar de la deshonestidad a una relación de transparencia con el otro? Siguiendo los siguientes principios. Reconocer el área donde muchas veces somos deshonestos. Pasar de las tinieblas a la luz requiere carácter, requiere arrepentimiento
y requiere dejar la vergüenza a veces de lado y abrirse y exponerse y decir y reconocer, yo tengo problemas en tal área, necesito ayuda. Y cuando uno pide ayuda, cuando uno reconoce su situación, está prendiendo luces, está iluminando su vida y está iluminando rincones a veces del alma en donde oscuridad a veces se ha asentado, ha ganado terreno, y por mantenerse a oscuras no logramos romper esos vínculos, no logramos romper esas ataduras del alma. Pero cuando yo lo confieso, cuando yo lo hablo, cuando yo lo reconozco, dejo que entre luz y las tinieblas comienzan a replegarse. Lo siguiente es pedir perdón y restituir si hería a alguien. Hacer todo lo posible para restituir el vínculo, la relación. Esto requiere un arrepentimiento genuino. Pedir ayuda y practicar la verdad. Comenzar a vivir en los principios del reino, de la palabra de Dios. La Biblia está llena de consejos prácticos. La Biblia no es solamente un libro de teología y un libro en donde uno puede encontrar frases increíbles. Es un libro práctico que yo puedo aplicar en mi vida, salir de acá y comenzar a aplicar los principios del reino, y se aplica la ley de la siembra y la cosecha. Aplico los principios del reino y la bendición de Dios comienza a venir inmediatamente sobre mi vida. Y si quizás a veces no lo logro ver primero en mis relaciones, de seguro lo voy a comenzar a experimentar en mí mismo, y eso después se va a transferir a los demás. Tengo algunas frases que quiero compartir contigo. Si querés anotarlas ahí. Dice, la deshonestidad destruye en segundos lo que la confianza tardó años en construir. La deshonestidad destruye en segundos lo que la confianza tardó años en construir. La verdad no siempre es cómoda, pero es sanadora. Y la transparencia abre puertas que la deshonestidad cierra. ¿Cómo estoy? ¿Voy bien? La pongo nerviosa. Vamos a hablar ahora del menosprecio versus el honor. El menosprecio es aquella persona que desvaloriza al otro, ridiculiza, desprecia. La persona que usa el menosprecio no tiene humildad. Utiliza la burla o los comentarios hirientes para exaltarse ella misma por sobre los demás. La persona que utiliza el menosprecio expone con malos comentarios el error de la otra persona con el fin de avergonzarla. Pero, ¿sabes? Eso me habla más de la inseguridad que tiene la persona que ejerce el menosprecio a que la persona que lo recibe. Y un ejemplo lo vemos en 1 Samuel, en Ana y Penina. Ana y Penina eran mujeres de un solo hombre, de Elcana. Y Penina usaba el menosprecio, menospreciaba a Ana porque ella no le podía dar hijos a Elcana. Y Penina sí. Pero en realidad Penina lo que tenía, ella sufría de una profunda inseguridad porque Elcana amaba más a Ana. Entonces podemos ver que muchas veces en las relaciones hay personas que ejercen el menosprecio y trae destrucción a sus allegados por dos motivos. El primero, porque la persona puede estar llena de orgullo y altivez. O lo segundo, porque la persona puede que sufra traumas personales. Si eres una persona que ejerce el menosprecio, déjame decirte nuevamente que Dios no lo aprueba. Proverbios 14:21 dice, peca el que desprecia a su prójimo. Y si tú eres una persona que recibe constantemente desprecios de otro, déjame decirte que no lo permitas. Pablo le dijo a Timoteo, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Si tú estás recibiendo constantes menosprecios de amigos, de compañeros de trabajo, de cualquier persona, de algún líder incluso, quiero decirte o aconsejarte que con amor, con respeto, con humildad, pero también con valor,
debes de frenar ese menosprecio y que suene más fuerte en tu mente y en tu corazón lo que Dios dice de ti, lo que Dios piensa de ti y las promesas que Dios te ha dado. Sí, lo que trae paz en las relaciones es el honor. Honor es reconocer el valor de la persona por quien es y no por lo que hace. Dijo el apóstol Pablo en Romanos 12:10, sean afectuosos unos a otros con honra, dándonos preferencia. Cuando uno reconoce el valor de la persona, le va a amar, le va a recordar sus virtudes y no sus errores, la va a cuidar con sus palabras, le es leal aún a sus espaldas y la va a respetar. ¿Por qué? Porque uno debe de entender el valor que tiene la otra persona, es el valor que vos tenés. Es el mismo valor, es la sangre de Jesús. Y segundo, ¿por qué yo debo hacer esto? Porque Dios lo manda en su palabra. Dice 1 de Pedro 2:17, honra a todos, aún a la familia de tu cónyuge. Aún a aquella persona que no es convertida. Honra a todos. Vamos a ver ejemplos de personas que menosprecian y personas que dan honra. El menosprecio es burlarte del otro en público. Sin embargo, el que da honor habla bien de otros incluso cuando no están presentes. El menosprecio es ignorar opiniones distintas a las tuyas. Sin embargo, el que da honor reconoce el valor espiritual o personal del otro. Y el menosprecio ridiculiza errores o debilidades. Sin embargo, el que da honor es generoso con elogios sinceros. Tus palabras, mis palabras y actitudes, ¿levantan al otro o lo minimizan? Tus palabras siempre me levantan, amor. Cada mañana. Vamos, que hay que llevar a Johan al liceo. Yo quiero hacer esto serio y él no. No, lo que pasa es que ahora se viene el 6º punto y tienen que aflojar el bracito porque el pinchazo duele. La relación rencor versus perdón. ¿Cambió ahí? Rencor versus perdón. Rencor con todos los epítetos y sinónimos que quieran agregarle. Ira, venganza, enojo. Dice que el rencor es el veneno que uno se toma esperando que le haga mal al otro. Dice en primera Don Ramón 4:5. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Acá los adolescentes no tienen ni idea quién es Don Ramón, mucho menos. ¿Qué es el rencor? El rencor es guardar resentimientos hacia alguien por lo que nos hizo o nos dijo. Puede ser a veces que lo que nos hayan dicho o ofendido puede ser válido que nos afecte. Puede ser que lo que nos dijo nos hirió, nos lastimó profundamente. Es una emoción no resuelta que se convierte en una herida enquistada en nosotros. Y a veces podemos tener razones justificadas hasta de sobra para guardar rencor por alguien. Pero el perdón, que es algo sanador, el perdón no es negar el dolor ni justificar a la otra persona la maldad que pudo haber hecho, la deshonestidad, sino que el perdón es una decisión de soltar la deuda emocional que tengo sobre alguien. El perdón al primero que sana y afecta es al que lo decide hacer. Por eso el tema del perdón ni siquiera tiene nada que ver con que te vengan a pedir disculpas o perdón. El perdón es una decisión que hay que tomar de antemano, sabiendo que me van a ofender, defraudar. Yo decido de antemano perdonar todas las ofensas que me puedan hacer. De hecho, Cristo en la cruz nos perdonó a todos nosotros, perdonó a todo el mundo,
sin siquiera esperar que uno solo venga a pedirle perdón o disculpas. Porque Cristo es la propiciación, dice, el sacrificio por los pecados, no solo de los que creemos, sino de todo el mundo. Hay perdón para todo el mundo, hasta para el que nunca le pedirá perdón a Dios. Pero el perdón está ahí, ofrecido. Dice también, perdonar no es olvidar, no es justificar lo malo, ni tampoco significa que necesariamente haya una reconciliación automática o momentánea. A veces el vínculo hay que restaurarlo, no es fácil. La confianza que se quebró no es fácil de recuperar, pero el perdón pasa por uno. El perdón uno decide ejercerlo, decide tenerlo. Como dijimos, ¿cómo se manifiesta muchas veces el rencor en nosotros? Cuando revivimos mentalmente lo que nos hicieron, cuando hablamos mal de una persona o tratamos de evitarla, cuando nos sentimos enojo, desprecio o deseo que a alguien le vaya mal, cuando nos cuesta orar sinceramente por alguien o cuando nos ponemos a la defensiva con gente parecida o en situaciones similares. Eso puede ser evidencia o manifestación de que quizás en nuestra vida aún está siendo dominada por el rencor y falta, y aún hay falta de perdón por nuestra parte. Quiero leerles un texto bíblico que se encuentra en Mateo 18. Si tienen sus Biblias, Mateo 18 Jesús cuenta una historia de un siervo que debía una enorme cantidad de dinero a su señor, a su patrón, a su dueño. Y este patrón, movido por la compasión y la misericordia, decide perdonarle la deuda. Y es de aquí que el perdonado sale de esa entrevista con su jefe, con su dueño, y se encuentra con un consiervo al cual este hombre con el que se cruza le debía una suma insignificante comparada con aquella que le fue perdonada. Y dice que lo sujeta, lo lleva contra una pared, lo arrincona, dice que lo comienza a ahogar, a oprimir. Devuélveme lo que me debes, devuélveme lo que me debes. Y dice que lo manda a la cárcel, y cuando el patrón se entera de la mala actitud que tuvo que había sido perdonado una cantidad desorbitante, que no pudo perdonar algo pequeño, su patrón lo manda a llamar. Y dice Mateo 18, 32 al 34, entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malo, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. El rencor, el enojo, la falta de perdón es un verdugo que nos encierra en prisiones del alma. La manera de evitar estar en cárceles del alma, de caer en prisiones del alma, es entender cuánto yo fui perdonado para poder dispensar perdón en otros. El que no logra perdonar es porque no entiende cuánto fue perdonado. Cuando yo entiendo qué gran deuda me perdonó a mí Dios, una deuda insaldable, impagable, yo puedo tener empatía y compasión a pesar de lo que me hagan los demás. Y reitero, no estamos justificando ninguna maldad, ninguna atrocidad. Esto es, como dice allí, es un acto espiritual de liberar a quien perdona y abre el espacio para la sanidad. Es decidir que el dolor ya no define mi relación con esa persona. El que no perdona no ha entendido nada acerca del perdón recibido. El perdón no cambia el pasado, pero sí puede sanar nuestro presente. Cristo no esperó, como lo dije anteriormente, nuestras disculpas para perdonarnos. ¿Por qué debemos esperar nosotros que el otro venga arrepentido? Reitero, el perdón habla más de mí, de la necesidad que yo tengo, que la que tenga la otra persona. Hemos estado hablando y sé que todo lo que hemos podido decir ha quedado corto. Sé que quizás hay más para hablar del egoísmo, de la entrega, del perdón, del rencor. Quizás sesiones enteras, predicaciones enteras tendrían que abarcar cada uno de estos temas. Pero quisimos abrir puertas, quisimos despertar inquietudes, quisimos tocar lugares a veces sensibles en nuestra vida, dolorosos. ¿Para qué? Para traer sanidad.
para entender que quizás ahí hay que poner el foco. Quizás ahí hay que prestar mayor atención. Y queremos terminar haciendo mención a lo importante de las relaciones unidas por el acuerdo. Conclusión, relaciones unidas por el acuerdo. Dijo Jesús en Mateo 18, capítulo 18, versículo 19 y 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, para dar este taller, no saben todo lo que tuvimos que ponernos de acuerdo con mi esposa. Ella tiene un estilo particular, yo tengo otro. Habíamos decidido los dos hacer un orden. Por mensaje de WhatsApp le digo, amor, tengo una idea. Y cuando ella ya había terminado de armar todo, la paciencia que me tuvo que tener, yo cedí. Le dije, amor, está todo muy bien, pero vamos a... Y ella, bueno... Porque soy menos orgullosa que él. Estás destruyendo el clímax. Dice aquí, Jesús dice, donde hay 2 o 3, dice, donde 2 o 3 se pusieran de acuerdo. Quiero hablar un poquito de la palabra que se usa y que se traduce como de acuerdo. Saben que la palabra que se usa ahí, de acuerdo, es la palabra sinfoneo, de donde viene la palabra sinfonía. Sinfoneo significa sonar juntos en armonía. De sinfoneo viene sinfonía y sinfónica. ¿Saben lo que es una orquesta sinfónica? Cerca de entre 80 y 100 músicos se ponen de acuerdo, cada uno con un instrumento diferente, cuerdas, vientos, percusión. Cada uno desde su lugar se ponen todos de acuerdo para sonar en armonía y hacer una sinfonía, una sinfónica. Sonar de manera majestuosa. Cuando Jesús dice, si se ponen de acuerdo, están diciendo, vincúlense de tal manera que lo que se oiga, que lo que suene armónico, suene acompasado, suene en el tiempo. Pero lo que tienen las sinfónicas es que todos pueden tener distintos instrumentos, pero hay un director que es el que dirige la orquesta. Por eso Jesús dice, si yo estoy ahí en medio, dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo, yo voy a estar en el medio. Lo que pasa es que a veces queremos o tenemos relaciones en donde uno toca un instrumento, otro toca otro, y uno quiere tocar en una escala y otro quiere tocar en otra. A veces en nuestras relaciones no logramos ponernos de acuerdo. Si una sinfónica, cerca de 80, 100 personas logran ponerse de acuerdo, caramba, ¿no podríamos poner nosotros de a 2 de acuerdo? Jesús no dice si hay 80 que se ponen de acuerdo en mi nombre, 2 o 3. Tenemos que empezar a tener sinfonía en nuestras relaciones. Y las relaciones en donde Dios está en el medio y hace lo imposible son las relaciones unidas por el poder del acuerdo. Jesús puede ayudarnos. Dice, para sonar en armonía hay que escuchar, adaptarse, seguir la misma partitura y seguir al mismo director, que es Jesús. Solo Jesús puede ayudarnos a sonar unánimes. Aquí, ¿cuánto habremos? 100 personas con pensamientos diferentes, con vidas diferentes, con anhelos diferentes, pero el Señor nos dice que en esa diversidad, en esa diferencia que podemos tener, podemos ponernos de acuerdo en su nombre. Y vaya si Cristo supo darnos ejemplo de esto. ¿Saben dónde vemos a Cristo trayendo armonía? En la mesa de la última cena. Permítame repasar muy rápidamente las 11 personas que acompañaban a Jesús. Totalmente diferentes. Pedro, el impulsivo, el apasionado, el fuerte, el primero en hablar y en actuar. Y muchas veces también el primero en equivocarse. Estaba en una punta y en la otra punta estaba Juan, el discípulo amado, el reflexivo, el sensible, el afectivo. Pero los dos estaban en la mesa. En otra punta de la mesa estaba Tomás, el escéptico, el que razonaba todo, el que si no veo las heridas de la mano, no creo. Pero también en otro sector de la mesa estaba Judas, el que era de doble cara,
el que era el hipócrita, el que terminó entregándolo horas más tarde. Estaban ahí en la misma mesa. En la misma mesa estaba Mateo, cobrador de impuestos. Si hacemos un paralelismo contemporáneo, Mateo era un economista de derecha, liberal, sentado en una punta. Y en la otra punta estaba el celote, el revolucionario de izquierda, muchas veces afecto a la violencia. Y estaban los dos en la misma mesa. Y después habían otros, Andrés, Felipe, Bartolomé, dos que tenían nombre Santiago, silenciosos, los silenciosos fieles que quizás no destacaron en palabras, en hechos, pero estaban ahí. Y todos estaban unidos en la misma mesa. Es que cuando Cristo está en la mesa, puede traer unidad. Puede hacer que personas antagónicas encuentren sentido, se vinculen, se unan en propósito, se unan en la misma visión. Y si el Señor lo pudo hacer con 12 hombres que revolucionaron el mundo, ¿no lo podrá y no lo querrá hacer con nosotros para que revolucionemos nuestro mundo? Cristo tiene que estar a la mesa, hermanos, de todas nuestras relaciones. Cristo tiene que estar en la mesa de tu hogar. Cristo tiene que estar en tu hogar. Y si tú sos el único creyente, el único que tenés fe, tú sos el que llevas a Cristo. Y por tu testimonio y por tu sanidad en las relaciones, el Señor va a bendecir y va a derramar bendición sobre tus vínculos. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para cerrar esto con una oración?